Tus ideas son, como mucho, mediocres. Bruno Valverde soltó una carcajada que retumbó en el comedor vacío que yo había diseñado durante 8 intensos meses. Vamos a tomar otro rumbo. Vacía tu despacho esta misma noche. Me quedé paralizada, como si un jarro de agua helada me hubiese caído encima. Estaba despidiéndome, a solo 2 semanas de la inauguración del restaurante. El mismo restaurante que yo había concebido desde cero, desde la idea creativa, pasando por la carta, hasta la estrategia de marketing. Mi nombre es Jazmín Orellana, tengo 39 años y llevo más de 15 años en el mundo de la hostelería. He escalado desde camarera hasta consultora gastronómica y finalmente chef ejecutiva. Hace 6 meses creí haber conseguido por fin mi sueño. Bruno me contrató para crear el restaurante insignia de su nuevo hotel boutique, La Rosa de Plata, en pleno centro de Valencia. Me prometió libertad creativa, una posible sociedad y, literalmente, mi nombre en la puerta. En lugar de eso, me encontraba frente a los restos de mi reputación, barrida con un simple gesto. Pero Bruno, alcancé a decir con voz temblorosa, la apertura es en 2 semanas. El personal ya ha sido formado con mis métodos. Los proveedores están confirmados. Las campañas publicitarias giran en torno a mi concepto. Él se encogió de hombros, sin levantar la vista del móvil. Mi nuevo jefe de cocina se encargará. Alguien con credenciales de verdad esta vez, no solo experiencia de pueblo. La condescendencia me revolvió el estómago. Había pasado meses desarrollando un concepto de kilómetro cero para poner en valor los productos valencianos de temporada. Diseñé el interiorismo para que dialogara con la carta, formé a un equipo de 20 personas en mi visión de una cocina de proximidad y reconfortante, pero elevada. La ironía era sangrante. Todo lo que él pensaba mantener, mis recetas, mis diseños, mis formaciones, lo tachaba de mediocre, mientras planeaba quedarse con ello. ¿Y mi contrato?, pregunté, aún sabiendo que la respuesta dolería. Revisa la cláusula 12. Podemos rescindir por diferencias creativas con 30 días de preaviso. Tendrás tu último sueldo y punto. Su sonrisa dejaba claro que lo había planeado desde el principio. Esperó a que hiciera todo el trabajo duro para luego traer a alguien que consideraba más prestigioso. Recorrí con la mirada una última vez el comedor. Los toques de madera cálida que yo había elegido, las lámparas hechas a medida que tardé semanas en conseguir, la cocina abierta pensada como un escenario donde el comensal asistiera a un espectáculo sensorial. Todo eso ya no era mío, pero algo cambió dentro de mí en ese momento. Esto no era solo perder un empleo, era que me arrancaran el alma creativa y la envolvieran en celofán con otro nombre. Mientras caminaba hacia mi despacho para recoger mis cosas, algo en el exterior captó mi atención. Justo enfrente, el local comercial que llevaba meses vacío tenía un cartel nuevo. Se alquila. Y de pronto, una chispa. Mi móvil vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Clara, crítica gastronómica de la revista Valencia Gourmet. ¿Te has enterado de lo de La Rosa de Plata? ¡Qué brutalidad! ¿Café y plan de venganza? Por primera vez en 24 horas, esbocé una sonrisa. Clara llevaba 8 años cubriendo la escena gastronómica de Valencia y conocía a la perfección las políticas, egos y traiciones que podían hundir o encumbrar un restaurante. Pero lo más importante, conocía mi trabajo. Y había estado entusiasmada con mi proyecto desde el primer día que se lo conté. En nuestro sitio habitual, frente a 2 cafés con leche humeantes, terminé confesando algo que ni siquiera me había permitido pensar del todo en voz alta. No dejo de pensar en ese local vacío frente al hotel, dije, removiendo mi taza distraídamente. Tiene el tamaño perfecto, y el alquiler es una fracción de lo que Bruno paga por su restaurante. Clara arqueó una ceja. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando? Quizás, respondí, mientras una chispa familiar de emoción comenzaba a encenderse en mi pecho. Tengo ahorros suficientes para arrancar algo pequeño, nada ostentoso. Solo buena comida y un ambiente donde la gente quiera quedarse más de lo que tarda en subir una foto a Instagram. ¿Irás directamente contra tu antiguo jefe?, preguntó Clara, aunque su tono dejaba claro que lo consideraba una oportunidad, no un problema. Robó mi concepto y me despidió a 2 semanas de la apertura. Creo que puedo soportar un poco de competencia. Y al pronunciarlo, me di cuenta de que lo decía en serio.
Bruno me había subestimado. Creía que sin el presupuesto de su hotel y sin su fachada de lujo no podría tener éxito. Pero había olvidado un detalle crucial. Podría tener mis diseños y mis recetas, pero jamás comprendió lo que realmente las hacía especiales. Veía ingredientes de moda y emplatados fotogénicos, pero jamás captó el alma de lo que yo intentaba construir. Un lugar donde la comida uniera a las personas, donde cada plato contara una historia sobre la comunidad y la tierra que lo originaba. Cuando salí de aquella cafetería, ya no solo estaba planeando una revancha, estaba planeando una revolución. 3 días después, me encontraba de pie en el local vacío frente a la Rosa de Plata, midiendo metros cuadrados y dejando volar mi imaginación. El espacio había sido una tienda de ropa vintage, y las paredes de ladrillo visto y los suelos de madera original le daban una autenticidad que el restaurante del hotel jamás podría imitar. El anterior inquilino había dejado algunas estructuras que se podían reutilizar, y aunque la cocina era más pequeña de lo que yo solía manejar, era ideal para la experiencia íntima que estaba empezando a perfilar en mi mente. La casera, una señora mayor llamada Patricia Chen, parecía escéptica cuando le conté mi idea de montar un restaurante efímero. ¿Quieres competir con ese hotel elegante de enfrente?, preguntó, lanzando una mirada por la ventana hacia la imponente fachada del hotel. No quiero competir, respondí. Quiero ofrecer algo que ellos no pueden dar. Entonces le hablé de mi visión. Un restaurante de barrio llamado Bloom, cuya carta cambiaría completamente cada 6 semanas, reflejando la evolución de las estaciones en el campo valenciano. A diferencia del concepto rígido de lujo que Bruno estaba aplicando con mis ideas robadas, Bloom sería dinámico, personal y auténticamente conectado con la comunidad. El rostro de Patricia cambió cuando le expliqué que quería colaborar con agricultores locales, invitar a chefs invitados de food trucks y cocinas caseras, y crear un ambiente donde las familias pudieran celebrar momentos especiales sin sentirse intimidadas por un servicio pretencioso. ¿Y por cuánto tiempo necesitarías el local?, preguntó Patricia con los brazos cruzados. En principio 3 meses, respondí. Si funciona, podríamos hablar de un contrato más largo. La verdad era que lo apostaba todo a esos 3 meses. Mis ahorros apenas cubrían el alquiler, algo de equipamiento básico y los ingredientes para una apertura en formato reducido. No había red de seguridad. Si Bloom fracasaba, mi carrera en Valencia estaría acabada. Pero al mirar por la ventana y ver a los operarios colgando los letreros dorados de la Rosa de Plata, sentí una determinación que no experimentaba desde que mi abuela me enseñó a hacer su famoso pastel de carne irlandés cuando tenía 12 años. Esa misma tarde hice 3 llamadas. Primero a Carlos, mi antiguo segundo de cocina, que había renunciado en solidaridad cuando se enteró de mi despido. Después a Marga, una buena amiga que dirigía una pequeña agencia de marketing especializada en negocios locales. Y, por último, aunque no lo esperaba, a la bloguera gastronómica que llevaba años documentando la escena culinaria valenciana y que ya se había puesto en contacto conmigo para preguntar por mi repentina salida del hotel. Cada conversación fue mejor de lo que me había atrevido a imaginar. Carlos no solo estaba entusiasmado con unirse al proyecto, sino que ya estaba rechazando ofertas de otros restaurantes que intentaban fichar al personal formado en la Rosa de Plata. Marga me ofreció encargarse de toda la estrategia de marketing a cambio de una pequeña participación en lo que fuera que estuviese a punto de nacer. Y la bloguera, fascinada por la narrativa de David contra Goliat, quería documentar el proceso completo, desde el concepto hasta la inauguración. Esa misma noche firmé el contrato de arrendamiento por 3 meses y entregué la fianza. La Rosa de Plata abriría sus puertas en 11 días. Yo me daba 10 para construir algo que haría que Bruno Valverde se arrepintiera de haberme traicionado. La primera semana construyendo Bloom fue un torbellino de jornadas de 14 horas y pura adrenalina. Mientras Bruno luchaba con el caos de los preparativos finales en su restaurante de diseño, yo transformaba mi pequeño local en algo que se sentía entre una cocina de campo y una galería de arte rural. Carlos y yo reclutamos a 4 empleados más que habían trabajado en el hotel y que también estaban hartos del estilo de gestión de Bruno.
Juntos montamos una operación eficaz capaz de atender a 40 comensales con una atención al detalle que muchos restaurantes más grandes ni siquiera soñaban lograr. Marga obró su magia en redes sociales. Construyó expectación sin revelar demasiado, posicionando a Bloom como el secreto gastronómico mejor guardado de Valencia. Usó hashtags como Asha del Campo al Vaso y cada temporada con alma, insinuando nuestra filosofía sin dar pistas evidentes. Por mi parte, contacté con cada agricultor, recolector y productor artesano con los que había trabajado durante el último año. La mayoría estaban indignados con lo que Bruno me había hecho. Varios se ofrecieron a suministrarnos ingredientes a precio de coste durante el primer mes. La inauguración oficial de la Rosa de Plata estaba programada para el jueves por la noche, con una fiesta privada para inversores y prensa, seguida de apertura al público al día siguiente. En un principio, planeaba abrir Bloom la semana siguiente, pero al observar por la ventana el desfile frenético de camareros, flores y alfombras rojas frente al hotel, comprendí que estaba pensando demasiado en pequeño. Si de verdad quería enviar un mensaje, tenía que abrir la misma noche que ellos. ¿Estás loca?, exclamó Clara por teléfono aquel martes por la noche, al enterarse de mi nuevo plan. ¿Pretendes pasar de un local vacío a abrir un restaurante en 48 horas? Técnicamente son 60, corregí, mirando el reloj. Y no vamos a hacer servicio completo. No vamos a hacer servicio completo, le había dicho a Clara. Vamos a hacer algo mejor. Durante toda la semana había estado afinando el concepto. Lo que al principio era un restaurante efímero se estaba transformando en una experiencia culinaria viva, algo más ambicioso y honesto. En lugar de intentar competir con el lujo pulido de la Rosa de Plata, Bloom ofrecería aquello que el proyecto de Bruno jamás podría fingir: autenticidad e innovación en tiempo real. A la mañana siguiente, llamé personalmente a cada crítico gastronómico, bloguero e influencer de Valencia, con una invitación muy simple: venid a vernos cocinar. En lugar de esconder el proceso creativo tras una cocina cerrada, abriríamos las puertas la noche del miércoles, para lo que llamé una cena de presentación. Los invitados podrían observar cómo se preparaban sus platos, hacer preguntas sobre los ingredientes, las técnicas y formar parte del proceso desde dentro. Sería una experiencia educativa, íntima y única, algo que la rigidez de un comedor de hotel jamás podría igualar. Carlos era escéptico respecto a los tiempos, pero le fascinaba el concepto. «Esto va a ser brillante o un desastre absoluto», dijo el martes por la noche mientras probábamos el menú final. «Probablemente ambas cosas», admití, mientras emplataba una ensalada templada de remolacha asada con queso de cabra especiado y nueces caramelizadas, con productos de 3 pequeños productores de la región. Pero al menos será inolvidable. El miércoles por la tarde ya teníamos 30 reservas confirmadas para la cena de presentación, y la campaña de Marga en redes sociales había generado tal expectación que Valencia Gourmet decidió enviar un fotógrafo. El contraste con lo que ocurría al otro lado de la calle era brutal. Mientras el personal de la Rosa de Plata corría enfundado en uniformes de gala apagando incendios de última hora, nosotros preparábamos ingredientes con calma y organizábamos nuestro espacio de cocina abierta, donde los comensales podrían ver cada paso del proceso. La verdadera prueba llegó cuando vi a Bruno Valverde a través del ventanal. Estaba en la acera, con el móvil pegado a la oreja, visiblemente alterado. Miró hacia nuestro local, notó el movimiento y vi cómo su expresión pasaba de la confusión al reconocimiento y finalmente al pánico. 20 minutos después, su asistente entró a Bloom con un café para llevar en la mano, fingiendo curiosear mientras en realidad inspeccionaba cada rincón. Le sonreí y le ofrecí una muestra de nuestro aperitivo estrella. «Por favor, dígale al señor Valverde que le deseamos mucha suerte esta noche», dije con dulzura. El mensaje era claro: no me escondo y no tengo miedo. El jueves por la noche llegó con ese aire otoñal nítido que convierte a Valencia en un lugar casi mágico. A través de nuestras ventanas podía ver a los invitados llegar a la Rosa de Plata para la fiesta privada de inauguración, y debo admitirlo, el escenario era impresionante: coches de lujo en la puerta, fotógrafos capturando llegadas
y la iluminación suave del hotel haciendo que todo pareciera sacado de una película. Durante un segundo sentí una punzada de pérdida por algo que yo había contribuido a crear y por lo que nunca recibiría crédito. Pero entonces llegaron nuestros primeros invitados de la cena de presentación y todo cambió. «Esto es increíble», dijo Janet Moreno, periodista gastronómica de El Levantino, mientras observaba cómo Carlos despiezaba un pato entero, explicando de dónde venía cada ingrediente del plato. «No he visto nada así en Valencia. Nuestro concepto de cocina abierta estaba funcionando exactamente como lo habíamos soñado. En lugar de la experiencia típica donde el comensal pide un plato y espera, Bloom se sentía como asistir a una cena elegante en casa de una chef profesional». Marga retransmitió en directo partes de la noche desde nuestras redes sociales y la reacción fue inmediata y abrumadora. La gente comentaba en tiempo real, preguntando sobre técnicas, ingredientes e incluso solicitando reservas para nuestra apertura oficial la semana siguiente. A las 8 de la tarde ya teníamos todo el primer mes reservado. Pero la verdadera reivindicación llegó cuando empecé a reconocer caras conocidas entre la multitud que se agolpaba en las ventanas. 3 de los inversores de Bruno, personas con las que yo misma había trabajado durante el desarrollo del concepto de la Rosa de Plata, estaban claramente más interesados en Bloom que en la fiesta privada que ocurría al otro lado de la calle. Una de ellas, la empresaria local Victoria Briones, no solo salió del evento de Bruno, sino que entró en nuestro espacio con una sonrisa curiosa. «Jazmín, no tenía ni idea de que estabas haciendo esto», dijo mientras probaba nuestra crema de calabaza con aceite de salvia y crocante de pipas de calabaza. «Esto es extraordinario. Es justo lo que pensé que sería la Rosa de Plata, pero con alma de verdad». Su comentario fue escuchado por varios comensales, incluido el fotógrafo de Valencia Gourmet. Y en ese instante supe que la historia se estaba escribiendo sola. Las publicaciones en redes sociales de nuestra cena de presentación ya estaban teniendo más repercusión que toda la cobertura del evento oficial de la Rosa de Plata. Los blogueros empezaban a hablar de Bloom como lo más emocionante que le ha pasado a la gastronomía valenciana en años. Pero el verdadero clímax de la noche llegó cuando Bruno Valverde apareció en nuestra puerta. Lo vi desde la cocina, parado en la acera, claramente debatiéndose entre entrar o no. Su fiesta oficial seguía en marcha justo enfrente, pero la energía y la emoción dentro de Bloom eran imposibles de ignorar. Tras lo que pareció una eternidad, empujó la puerta y caminó directamente hacia mí, mientras yo emplataba los postres. «Jazmín», dijo con voz tensa, cargada de algo entre rabia y desesperación, «tenemos que hablar». El restaurante entero quedó en silencio. Carlos se detuvo en seco. Los comensales dejaron de hablar, y podía sentir como todas las miradas se posaban sobre nosotros, expectantes. Levanté la vista de la panna cotta de vainilla que estaba decorando con frutos rojos y miel, y por primera vez desde que me despidió, miré a Bruno directamente a los ojos. «Ahora mismo estoy un poco ocupada», respondí con calma, volviendo mi atención al postre. «Pero si quieres hacer una reserva, quizá tengamos hueco dentro de unas 6 semanas». El silencio se estiró un momento más. Bruno no dijo una sola palabra. Se dio la vuelta y salió. Desde la ventana lo vi cruzar la calle de nuevo y desaparecer dentro de su fiesta. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Todos en Bloom habían presenciado el intercambio, y al amanecer, toda la escena gastronómica de Valencia lo sabría. La mañana siguiente trajo un diluvio de atención mediática que superó incluso las proyecciones más optimistas de Marga. El diario del Turia sacó una historia en portada sobre el David y Goliat gastronómico, que se libraba en lados opuestos de la misma calle, con fotos de ambos eventos. Pero fue la reacción en redes sociales lo que realmente me sorprendió. Los videos de nuestra cena de presentación se compartieron miles de veces, y amantes de la gastronomía desde Barcelona hasta Sevilla preguntaban cuándo podrían venir a Valencia para experimentar Bloom. Lo más importante fue que la respuesta profesional fue exactamente lo que había deseado. Carlos recibió llamadas de 3 restaurantes diferentes intentando ficharlo. Las rechazó con una sonrisa educada.
Dos inversores se pusieron en contacto con Marga para hablar de oportunidades de expansión, y para mi sorpresa recibí una llamada del chef ejecutivo de uno de los restaurantes más prestigiosos de España, preguntando si me interesaría colaborar en un evento especial. Pero la validación más significativa llegó cuando Victoria Briones me llamó directamente. «Jazmín, te debo una disculpa», dijo. «Invertí en la Rosa de Plata porque creía en el concepto que presentaste a Bruno y a mí hace 6 meses. Después de anoche, está claro que tú eras la visionaria detrás de todo lo que hacía especial aquel proyecto». «Gracias», respondí, genuinamente conmovida por su honestidad. «Pero ahora estoy centrada en Bloom. De hecho, por eso te llamo. Me gustaría hablar de invertir en tu concepto. Lo que has creado tiene el potencial de cambiar la forma en que la gente entiende la gastronomía en esta ciudad». Colgué el teléfono en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Mi pequeño pop-up de 3 meses se estaba transformando rápidamente en algo mucho más grande. Teníamos reservas hasta enero, cobertura mediática que ni todo el dinero de Bruno podría comprar, y, lo más importante, un equipo que compartía mi visión. Un restaurante que priorizara la comunidad y la autenticidad por encima del prestigio o los márgenes de beneficio. Esa misma tarde, apareció un visitante inesperado. El nuevo chef estrella de Bruno, el que había sido contratado para sustituirme. Thomas Hartwell, ganador de un Premio Nacional de Gastronomía, con una trayectoria brillante entre Madrid y París, entró en Bloom con una expresión incómoda. «Quería ver de primera mano por qué todo el mundo habla de esto», dijo con un tono neutro, casi defensivo. Le mostré nuestro espacio, le hablé del concepto y le presenté al equipo. Vi cómo su expresión pasaba de la duda al interés y, finalmente, a una especie de arrepentimiento. Esto es lo que pensé que iba a hacer cuando acepté el puesto», admitió al finalizar el recorrido. «Bruno me mostró tu concepto original y me dijo que era su idea. Pero cuando llegué, todo lo creativo y humano había desaparecido. Ahora solo es otro restaurante caro más». Su confesión confirmó lo que ya sospechaba. Bruno había usado mi trabajo para atraer tanto a inversores como a talento y luego había vaciado el proyecto de todo lo que lo hacía especial. Pero la visita de Tomás me dio una idea, la última pieza en mi estrategia de redención. «¿Te interesaría una colaboración como chef invitado?», le pregunté. «Podrías cocinar lo que realmente te apetece, como tú sabes hacerlo, y podríamos mostrar a Valencia lo que la Rosa de Plata podría haber sido». El evento fue anunciado y agotó entradas en cuestión de horas. Pero más importante aún, envió un mensaje claro. Los mejores querían trabajar con Bloom, no contra Bloom. Aquella noche, mientras cerraba el local y miraba al otro lado de la calle, sentí una satisfacción que iba más allá de la venganza. Había demostrado que la autenticidad y la visión valen más que el dinero y los enchufes. Y lo que había construido no solo duraría más que la gratificación instantánea de Bruno, la superaría en legado. 6 semanas después de nuestra apertura, Bruno Valverde volvió a poner un pie en Bloom, pero esta vez no era el hombre altivo y seguro de sí mismo que me había despedido. Sus hombros estaban caídos, su traje caro arrugado, y unas ojeras profundas delataban noches sin dormir y una presión creciente. La Rosa de Plata, a pesar de su fastuosa inauguración y de su plantilla de lujo, no conseguía llenar ni la mitad de sus mesas entre semana. Bloom, en cambio, tenía lista de espera de 2 meses y había aparecido en 3 revistas gastronómicas nacionales. «Jazmín, por favor», dijo, con la voz despojada de arrogancia. «Cometí un error, uno muy grande. Quiero arreglar esto. Yo seguí emplatando el especial de la noche. Merluza a la plancha con puré de chiribía y hojas crujientes de col de Bruselas. Carlos y el resto del equipo fingían estar centrados en lo suyo, pero todos escuchaban con atención. No respondí de inmediato, porque a veces el silencio también se sirve caliente. Este era el momento que todos habíamos esperado, aunque ninguno de nosotros imaginaba que Bruno Valverde aparecería tan derrotado. «¿Y qué propones exactamente?», pregunté, sin apartar la vista de lo que estaba emplatando. «Una sociedad. Tú dirigirías ambos restaurantes. Mantienes el concepto de Bloom aquí,
y rediseñas la Rosa de Plata tal y como lo concebiste desde el principio. Tu nombre en ambas puertas, control creativo total, 50% de participación en las operaciones. La oferta era generosa, más que generosa. Era todo lo que había deseado 8 meses atrás, cuando firmé por primera vez para crear su restaurante. Pero al mirar a mi alrededor, las risas cálidas de los comensales, la complicidad natural de mi equipo, la energía real que se respiraba cada noche, supe que lo que había construido valía más que cualquier trato que él pudiera ofrecerme. Agradezco la propuesta, dije, finalmente encontrando sus ojos, pero no estoy interesada. Su rostro se desmoronó, una mezcla de sorpresa, desesperación y rendición. Entonces, ¿qué quieres? Di lo que sea. Te vendo el restaurante entero si hace falta. Sonreí, no desde la venganza, sino desde una satisfacción profunda y limpia. No hay nada que tú tengas que yo quiera, Bruno. Tú mismo me enseñaste que el verdadero valor no estaba en el local ni en el capital. Estaba en la visión y en las personas que creen en ella. Y esas ahora me pertenecen a mí. 3 meses después, el Diario Económico de Valencia publicó el titular: La Rosa de Plata cierra definitivamente su restaurante. El hotel había sido vendido en silencio a una cadena nacional que planeaba convertir el restaurante en suites y un market de autoservicio. Leí la noticia sentada en lo que alguna vez fue el local vacío de Patricia y que ahora era la sede permanente de Bloom Restaurante. Habíamos firmado un contrato de 5 años, expandido al local contiguo y construido una cocina nueva donde ya organizábamos clases, eventos especiales y cenas temáticas que se llenaban igual que nuestro servicio habitual. El éxito atrajo la atención de líderes gastronómicos de todo el país. Rechacé 3 ofertas para franquiciar Bloom en otras ciudades. Prefería perfeccionar lo que habíamos construido aquí, en Valencia. La ironía no se me escapaba. El intento de Bruno por robarme la visión me obligó a crear algo mucho mejor de lo que jamás había imaginado. Bloom ya no era solo un restaurante. Se había convertido en un modelo de cómo la gastronomía podía priorizar la comunidad, la sostenibilidad y la hospitalidad genuina por encima del ego y los beneficios. Fuimos destacados por Gastroenvino como uno de los 10 restaurantes que están transformando la gastronomía española. El artículo destacaba especialmente nuestro compromiso con los productores locales y la experiencia accesible de alta cocina. Pero el verdadero medidor de éxito no estaba en los premios ni en la lista de espera. Estaba en el hecho de que nuestro equipo creció de 5 personas a 15 y que todos eran copropietarios del proyecto. Carlos se había convertido en mi socio y cochef ejecutivo. Marga expandió su agencia gracias al impulso de Bloom. Incluso Thomas Hartwell había dejado su cargo en otro restaurante para unirse a nuestro equipo a tiempo completo. Las ideas mediocres de Bruno habían engendrado algo extraordinario. Y toda la escena gastronómica valenciana sabía exactamente quién merecía el crédito. Esa noche, mientras me preparaba para otro servicio con aforo completo, me quedé un momento en la cocina, reflexionando sobre cuánto había cambiado mi vida desde aquel día en que Bruno me despidió. El camino desde la humillación hasta el triunfo me enseñó que la mejor venganza no es solo el éxito. Es crear algo tan auténtico y valioso que convierte en vacío cualquier visión robada. A veces, el mayor regalo que alguien puede darte es el empujón que te obliga a descubrir de lo que eres realmente capaz. La venganza fue dulce, pero el futuro que estaba construyendo lo sería aún más. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos de superación, valentía y transformación. Cada semana compartimos contenido que te hará reflexionar, emocionar y creer en las segundas oportunidades. Activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando. Nos vemos en el próximo video.